Bienvenidos a esta nueva entrega del curso de bioquímica. En esta oportunidad vamos a revisar el ciclo del glioxilato, que es una vía muy importante en algunos organismos vivientes y se presenta dentro del ciclo de Krebs para una función gluconeogénica. Bienvenidos. La ruta del glioxilato es una vía que se salta algunas de las reacciones del ciclo del ácido cítrico. El nombre de dicha ruta se debe a la molécula de glioxilato de dos carbonos, compuesto intermediario esencial para dicha vía catalítica. La ruta de glioxilato es una vía fundamental en bacterias, protistas, hongos y plantas, específicamente en plantas que tienen semillas oleaginosas, o sea que van a producir unas sustancias grasas, oleosas. Y también está presente en algunos animales. Dicha ruta pretende transformar dos moléculas de acetil-CoA en oxaloacetato, pero este proceso vamos a mirar que necesita una ruta alternativa o una ruta paralela realmente. Miremos entonces las reacciones que se van a presentar en esta ruta y vamos a ver cómo se da. Entonces, lo primero, una molécula de oxaloacetato de un ciclo anterior se une con el acetil-CoA con la misma enzima del ciclo de Krebs, la citrato sintasa, se corta la coenzima A y se obtiene la molécula de citrato. Es la misma reacción, la misma enzima del ciclo de Krebs. Luego, ese citrato va a ser transformado por la enzima aconitasa, la misma del ciclo de Krebs, en una molécula de isocitrato. Y es allí donde empieza realmente la ruta del glioxilato, y es la siguiente reacción. La enzima isocitrato liasa rompe el isocitrato convirtiéndolo en el glioxilato y produciendo una molécula de succinato. De allí, esta molécula de glioxilato vamos a continuar su proceso, que es el siguiente. Este glioxilato va a unirse a otra molécula de acetil-CoA nueva y gracias a la enzima malato sintasa va a ser transformado ese glioxilato más ese acetil-CoA en una molécula de malato, excindiendo una coenzima A. De allí, ya este malato vuelve y se mete al ciclo de Krebs realmente, o sea, utiliza los mismos mecanismos y este malato, gracias a la enzima malato deshidrogenasa y gracias al cofactor NAD oxidado, se convierte de malato a oxaloacetato, haciendo la reconstitución del oxaloacetato propia de esta ruta del glioxilato. Entonces miremos aquí este proceso y vemos el esquema general. Aquí hemos obtenido una molécula de oxaloacetato. Hasta ahí todo perfecto. Ahora, ¿qué va a suceder con esa molécula de succinato que produjimos en la producción del glioxilato? Entonces, este succinato va a ser transformado por los mismos mecanismos del ciclo de Krebs, por las mismas enzimas, va a ser convertido por el complejo de succinato deshidrogenasa, va a ser convertido a fumarato y el fumarato, gracias a la fumarasa, se va a convertir en malato. Y este malato, por la misma enzima malato deshidrogenasa, va a terminar convirtiéndose en otro oxaloacetato. Entonces, en este momento hemos obtenido dos oxaloacetatos a partir de una molécula de oxaloacetato y dos moléculas de acetil-CoA, viéndolo desde la perspectiva del ciclo de glioxilato. Entonces, aquí vemos más o menos el proceso y yo quiero que esta imagen nos quede claro por qué. Porque si miramos el acetil-CoA que entra con el primer oxaloacetato, se va a convertir en glioxilato succinato y ese glioxilato más otro acetil-CoA van a producir realmente el proceso del ciclo del glioxilato. Pero esas dos moléculas de oxaloacetato van a ser utilizadas. Una va a ser utilizada para reconstituir el ciclo del glioxilato y otra va a ser utilizada para hacer gluconeogénesis. Es allí donde está el proceso. Entonces, esta molécula va a ser aportante para ese proceso. ¿Listo? Eso es lo más importante. Esta ruta del glioxilato fue originalmente descubierta en bacterias, después se encontró en plantas y más adelante en hongos, protistas y algunos animales.
La ruta del glioxilato puede ser considerada como una desviación dentro del ciclo del ácido cítrico, como observamos en esta imagen. Las dos reacciones proporcionan una desviación sobre las reacciones productoras de CO2. O sea, el ciclo del glioxilato no tiene descarboxilación. ¿Por qué? Porque está haciendo una desviación hacia el glioxilato, impidiendo la acción de la isocitrato deshidrogenasa y de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Entonces, por esa no liberación de átomos de carbono del grupo acetilo en forma de CO2 durante el funcionamiento de la desviación del glioxilato. Por eso es muy útil para la gluconeogénesis. ¿Listo? Y esto lo que pretende es una vía alternativa anabólica al metabolismo del acetil-CoA. En bacterias, la ruta del glioxilato se usa frecuentemente para reconstituir o reabastecer realmente los metabolitos del ciclo de Krebs. ¿Qué metabolitos reabastecen? Los que salen a hacer procesos de biosíntesis. Entonces, el ciclo del glioxilato en bacterias realmente es útil como una forma de reacciones anapleróticas, siempre y cuando pues la bacteria tenga las enzimas isocitrato liasa y malatosintasa. ¿Por qué es importante para bacterias esto? Porque en bacterias, como estas reacciones se dan a nivel del citoplasma, la pérdida de reactivos para reconstitución del ciclo del ácido cítrico es muy intensa. Entonces el ciclo del glioxilato reconstituye de manera buena este proceso. Eso es una primera condición. En los eucariotas, en cambio, la operación del ciclo de glioxilato requiere la transferencia de metabolitos entre mitocondrias. Entonces, sucede entonces que en plantas, por ejemplo, las enzimas para la ruta del glioxilato están en un organelo especial cubierto por una membrana con estas enzimas, organelo llamado glioxisoma, como observamos en esta imagen. Los glioxisomas contienen algunas versiones especiales de las enzimas del ácido cítrico, pero todavía hay metabolitos que deben ser transferidos, como es el caso del succinato, entre los compartimientos para que la ruta funcione como un ciclo. Entonces vemos como aquí en el glioxisoma se da el ciclo del glioxilato para la reconstitución de oxalacetato, pero este succinato debe ser enviado hacia la mitocondria para hacer los procesos de formación de succinato en fumarato, fumarato en malato, para poderse hacer el proceso con la malato deshidrogenasa. Entonces, ahí en este caso, este malato va a ser utilizado para la síntesis de glucosa y específicamente para producir sacarosa en plantas. Con esto hemos terminado este video del ciclo del glioxilato. Espero hayan comprendido la importancia de dicho ciclo para el proceso de gluconeogénesis y reconstitución de intermediarios del ciclo de Krebs en procariotas. Hasta pronto.